Humberto, ¿cómo va? Muy bien, acá estamos poniéndonos a tono con esta modalidad de Zoom para las entrevistas. Los que Bastante. somos nativos digitales tenemos menos problemas, ¿no? Te haces el pendejo. Bueno, yo tengo bastante inconveniente con este tema, así que vamos a tratar de que salga lo más prolijo posible. Pero, Imagínate yo. a ver, me interesa mucho, hablábamos recién con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, de un tema estratégico que es lo que va a ocurrir mañana en la Quinta de Olivos, el presidente recibiendo a los gobernadores para presentar lo que va a ser justamente su presentación, la presentación del gobierno argentino ante los bonistas, que en este caso extranjeros. Y bueno, me interesaría ver cuál es la posición de los senadores opositores del bloque opositor en torno a esta negociación que ha encarado el gobierno nacional. Bueno, la verdad que todavía no conocemos, solamente tenemos trascendidos respecto de los trazos gruesos de la propuesta, no conocemos los detalles, no conocemos el nivel de quita, el nivel de gracia, etcétera. Lo que sí estamos absolutamente convencidos de que es una necesidad que la Argentina regularice la situación financiera. Claramente estamos ante una situación muy difícil, no solamente de Argentina, sino el conjunto de la humanidad. Y creo que esto amerita también que tomemos decisiones que sean muy trascendentes. Pero lo importante es que la propuesta tenga la mayor aceptación posible para que la Argentina, ni bien se normalicen los mercados, pueda volver a colocar deuda de manera voluntaria y de esa manera poder financiar su desarrollo. Lo primero que te quiero preguntar relacionado con esto, más allá de que se desconoce el alcance que va a tener la propuesta, es cómo ves el mecanismo que el presidente ha adoptado de consensuar con los gobernadores, teniendo en cuenta que las provincias también son deudoras y que eventualmente cualquier negociación puede llegar a afectarlas si no se hace con el debido consenso. Bueno, yo creo que toda decisión que vaya en línea con la participación federal me parece positiva, ¿no? Recuerden que yo soy senador por la provincia de Misiones y además integro la Cámara del Federalismo. Para nosotros es muy importante que las provincias tengan voz y voto en cada una de las decisiones trascendentes del país. En este sentido, que el gobernador haya que el presidente, perdón, haya convocado a los gobernadores me parece muy auspicioso. Pero insisto, tenemos que todavía conocer la letra de la propuesta para poder tener una opinión y eventualmente evacuarla con nuestros técnicos, ¿no? Schiavoni, ¿cómo le va? Ernesto Adía le habla. El gobierno anterior, la administración anterior de Mauricio Macri, entre las tantas cosas que hizo, se caracterizó por haberle bajado el impuesto a muchos ricos. Bienes personales, lo redujo algunos otros pagos impositivos que tenían los más ricos, los que están, digamos, en el pico de la pirámide social. Y ahora viene esta propuesta que hace el Frente de Todos para gravar a las grandes fortunas. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que la reforma impositiva que propuso Mauricio Macri no fue para beneficiar a los ricos, justamente fue para beneficiar a quienes tienen la capacidad de invertir y en muchos casos esa propuesta de reforma impositiva significó la eliminación de muchos, o mejor dicho, la disminución de muchos impuestos distorsivos como ingresos brutos, entre otros. Creo que tenemos que precisar, no de ninguna manera se benefició a los ricos, se benefició al conjunto de la economía para poder recuperar el núcleo de la inversión, que es lo importante y que Bueno, creo que tendrá que hacer en este momento la, cualquier reforma impositiva. la economía, perdón Humberto, la economía no se enteró porque mucha recuperación no hubo durante el gobierno de Macri. Bueno, esto funcionó un tiempo, después lamentablemente las condiciones internacionales inhibieron que se pudiera seguir con este camino hacia la baja de la carga tributaria que soportamos los argentinos, pero que es preciso claramente modificarla. Pero ahora, esto específicamente que le preguntaba a Ernesto, no a las empresas ni a los sectores productivos, por más grandes que sean, sino a las cabezas y a las familias que mayores riquezas ostentan hoy en la Argentina. ¿A usted le parece adecuado que en este momento de emergencia se les requiera un esfuerzo a partir de un gravamen? Dicen que será excepcional para poder cubrir las necesidades que tiene el Estado. Mire, para hablar con propiedad respecto a este proyecto lo tenemos que conocer, porque hubo una primera versión que después se retiró. Tenemos muchas dudas respecto de los alcances de este proyecto. Para ser serios tendríamos que conocerlo. De cualquier manera, insisto con dos conceptos. Lo primero que la Argentina necesita es disminuir su carga tributaria, no imponer nuevos impuestos.
aún digo esto, aún desconociendo los alcances de ese nuevo tributo que se estaría por proponerle al Parlamento. Y en segundo lugar, creo que tenemos que ser muy cuidadosos, hablo también conceptualmente, insisto, por el desconocimiento del proyecto, de no inhibir a aquellos sectores que tienen la capacidad de recuperar la economía una vez que la pandemia pase, porque acá las consecuencias económicas van a ser muy graves para el conjunto de la población y hay sectores que tienen la capacidad de traccionar más rápidamente la generación de empleo, de inversiones, y tenemos que ser muy cuidadosos de no inhibir ese proceso. Senador, Pero sí. siempre quiero ser muy preciso y quiero ser muy serio, desconociendo cuál es el alcance de este proyecto. Sí, senador, sí. Espera, porque me parece que Néstor quiere sobre este tema. No, a propósito de esto que decía recién, el concepto de que había un rumbo económico, pero pasaron cosas. Bueno, en este gobierno había un rumbo y vaya que pasaron cosas, pasó una pandemia a nivel mundial. Por aquel pasaron cosas de Mauricio Macri, hubo una mirada contemplativa de parte de su propia fuerza, de decir veníamos bien, pero los imprevistos nos llevaron a otra parte. ¿Va a tener la oposición esa misma mirada contemplativa ante estas cosas que pasaron ahora? Yo creo que la oposición, que la constituye fundamentalmente Juntos por el Cambio, ha sido muy responsable y muy constructiva en esta emergencia que está viviendo el país. Cuando el presidente nos convocó a los líderes parlamentarios opositores a la Casa Rosada y nos comentó las líneas fundamentales que iba a tomar para la emergencia, todos, sin ningún tipo de excepciones, le hemos manifestado nuestro apoyo. Si ustedes analizan la posición que hemos tenido, aún frente a circunstancias no forzadas por el propio gobierno, hemos sido, insisto, sumamente constructivos. Y además quiero destacar la actitud que están teniendo nuestros gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de trabajar muy coordinadamente y muy colaborativamente con el gobierno nacional. Sí. Entonces creo que la oposición hasta este momento ha sido constructiva, ha sido colaborativa y ha tratado de justificar todas las situaciones dentro del contexto de la emergencia. Sí, senador, buenas noches. Ana Sicilia lo saluda. Usted recién mencionaba que hay varios sectores que están muy complicados en cuanto a su situación económica y el turismo es uno de ellos. ¿Usted presentó un proyecto con medidas especiales al respecto? Sí, yo presenté un proyecto de comunicación en el Senado de la Nación justamente para contemplar la situación del turismo, sobre todo porque en mi provincia es uno de los tres pilares, junto con las agroindustrias, la yerba, el té y la madera, el turismo es uno de los tres pilares de la economía misionera. Y hay sectores territoriales, como el caso de Puerto Iguazú, donde esta población depende el 100% prácticamente de la actividad turística, directa o indirectamente. En estos casos, nosotros pensamos, y se lo he planteado al ministro Moroni en la reunión virtual que tuvimos de la Comisión de Trabajo, tiene que haber unas medidas excepcionales, porque acá se concentra en una región, en este caso de la provincia de Misiones, como es Puerto Iguazú, una población de cerca de 80.000 habitantes, se concentra la actividad, el 100% de la actividad es el turismo, y esa es la actividad más castigada en este momento, sobre todo Puerto Iguazú, que vive en gran parte del turismo internacional. Por lo tanto, pensamos que tiene que haber medidas puntuales que tengan que contemplar la situación de estos sectores. Bien, quedó clarísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación, senador. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Muy amable. Adiós. Y ahora tenemos que hacer una brevísima pausa. A la vuelta te vamos a contar otro capítulo más del escándalo